Muy buenos días, queridos hermanos. Gloria y honra a Dios, Dios poderoso que está en los cielos y que ha enviado a su Hijo Jesús a nosotros para la obra de salvación que sabemos había dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esperamos se encuentren dispuestos para escuchar la palabra de Dios y le damos gracias al Señor por un día más, por habernos escogido como pueblo suyo, por tener esta comunidad de gracia que es Calvary con Cal. Hermanos, el domingo pasado vimos la parábola del sembrador mediante la predicación del pastor Daniel. La anterior fue una parábola distinta a la de hoy, que es indispensable no confundirla con la que hoy estudiaremos. En la parábola del sembrador vemos que el sembrador salió a un campo a sembrar. Iba lanzando las semillas y según donde cayeron, Jesús nos ilustra las diferentes respuestas al Evangelio que los hombres dan. Esa parábola trata de quién eres tú frente a la palabra de Dios respecto al reino. Vimos que una cayó en el camino y los pájaros se la llevan y las personas las pisotean. Estos son aquellos que no hacen caso al Evangelio a pesar de escucharlo. Pero incluso aquellos que no lo escuchan y le dan la espalda, se llamen cristianos o no, porque hay algunos que se llaman cristianos y no es verdad. Otras caen en pedregales, crecen rápidamente, pero no echan raíz y se secan. Son aquellos que reciben el Evangelio con alegría, incluso con gozo, pero el entusiasmo se acaba y regresan al mundo. Es una tierra poco profunda que parece terreno fértil desde lejos, pero que no echa raíces. Hermanos, hay personas que llevan años en una iglesia y no dan frutos, no crecen, porque no tienen raíces y tarde que temprano se secarán. Otra semilla crece a un lado de los espinos. Esta semilla crece, pero los espinos también crecen a un lado y la ahogan y no traen fruto. Son aquellos que siembran y riegan su vida espiritual, pero paralelamente tienen regando otra vida, que es la del mundo, los placeres, y esa otra vida, tarde que temprano también la ahogan y mueren. Y la última es la que cae en buena tierra, crecen y dan buenas obras. El Espíritu siembra y riega y labra, y es un carácter transformado. Ha preparado, labrado, arrancado los espinos, quita las piedras y nos hace crecer. Ahora estamos en la parábola del trigo y la cizaña. Leamos Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recogeré el trigo en mi granero. Nos vamos al 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles.
de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es palabra de Dios, hermanos. Esta es la palabra que el Señor nos ha dejado. En esta parábola podemos ver algunos actores similares a la anterior. Tenemos trigo, cizaña y campo, pero es otra enseñanza. Aquí el trigo y la cizaña conviven juntos hasta que se ciega. El campo aquí no es tu corazón, sino el campo es el mundo ahora. Y el trigo y la cizaña son personas como tú y como yo. Se trata de si eres trigo o eres cizaña. ¿Qué eres, hermano? El campo es el mundo, repetimos. El mismo Señor nos da la explicación. En la primera parábola que nos explicó el hermano Daniel, se trata de tu relación respecto al reino que llegaba. ¿Qué tipo de semilla eres? En esta segunda nos habla del reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Cómo empieza y cómo va a acabar el reino de Satanás? Mateo nos ha enseñado que Juan había dicho que el reino de los cielos se había acercado. Mateo 3:2, recuerden que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También la invitación al arrepentimiento que había en Mateo 3:10, que decía que estaba el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no tuviera un buen fruto sería cortado y sería echado al fuego. Pronosticaba que la llegada del reino de Dios separará los justos de los injustos. Hermanos, Jesús nos enseñó que este mismo reino ha sido inaugurado. Cuando Él llega, también lo hemos visto en Mateo 12:28, dice que no ha sido consumado en su totalidad el reino, pero el reino ya llegó. Esta parábola nos enseña algo que vimos día a día. Justos e injustos habitaremos juntos en este campo que es el mundo. Y hay muchas enseñanzas en esta parábola. Primero aclararemos que Dios, que es el amo que siembra el trigo, es trigo bueno, es una semilla buena. La semilla que envía el sembrador es siempre buena. Nuestro Señor nunca sembrará cizaña. Todo lo bueno viene de Dios, lo sabemos. Desde Génesis 1 decía la palabra, vio Dios que era bueno, todo era bueno. Da gracias a Dios por todo, ya que todo, hermano, lo bueno viene de Dios. No hay ningún mal en Dios y en Él no hay nada negativo para ti. Jesús siembra su pueblo, su rebaño, pero Satanás trata de destruir el plan de Dios. El diablo viene a destruir, siembra cizaña. De hecho, lo hace, dice, mientras dormían los hombres, viene el enemigo y siembra cizaña. Es el diablo que hace esta obra siempre furtivamente. Satanás actúa así, se disfraza en el Edén y entra sin permiso. Lo mismo hace aquí, de noche. Todo lo malo proviene del enemigo, de Satanás y de nuestro propio pecado también. Satanás no solo le gusta hacer el mal, sino que viene a tratar de destruir los planes divinos. Satanás, sabemos, no tiene ningún plan, siempre está esperando el plan de Dios para tratar de destruirlo. También en la iglesia, hermanos, hay cizaña, también hay falsas doctrinas. Hermanos que creemos son trigo y que al final demuestran ser ese falso trigo. También hay iglesias que aparentan ser de Cristo, pero son campos llenos de cizaña. Se hacen pasar con campos llenos de trigo frondoso, pero no es así. Por otra parte, observamos que en el mundo hay guerras, homicidios, maldad. Pero también hay gente en este momento convirtiéndose. Hay misioneros llevando la palabra de Dios, personas plantando iglesias.
Por eso es que estamos mezclados, trigo y cizaña, y por eso el Señor permite que todavía no se recoja la cosecha, que no se ciegue. Todavía no, porque habrán algunos que Dios concederá arrepentimiento. Hermanos, hay una realidad en esta parábola que es muy fácil de entender, pero difícil de aceptar. En el mundo solo hay trigo o cizaña. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. El trigo, los hijos de Dios, obedecen su palabra y le llaman Señor. Y los hijos del diablo son los que encontramos en Juan 8:44, a los que les dice: vos sois de vuestro padre el diablo y los deseos de tu padre quieren hacer. Tienen la misma naturaleza, tienen su ADN. Así le dijo a los fariseos, pero también te lo dice a ti. Solo hay dos maneras de vivir. ¿Cuál es tu ADN? Observa si tienes el ADN de Cristo. Revisa si tienes las características de tu Padre Celestial. ¿Te gusta la presencia de Dios y por ello te congregas? ¿Pasas tiempo en amor con tu Padre Celestial adorándolo? ¿Oras a Él porque lo amas? ¿Le obedeces y lleva una vida que le place al Señor? ¿O no es así? Hermanos, si no te gustan las cosas de Dios, es porque todavía no eres su hijo. Si estás haciendo las cosas del mundo, entonces, como dice Primera de Juan 2:15, que no tienes el amor del Padre. Es más, si tienes amistad con ese mundo, si te gusta ese mundo y eres amigo de él, eres enemigo de Dios, nos dice Santiago 4:4. Estás contento en el mundo y con el mundo te amoldas a él. Miren, hermanos, conozco personas que son de lo más correctas cuando están con cristianos, pero cuando no lo están y están con gente del mundo, se fascinan con ellos. Cambian su manera de hablar, dicen altanerías, escriben groserías por las redes sociales, les gustan las habladurías, no respetan a las autoridades, se sienten cómodos más por las cosas que les da el mundo que las cosas que le da Dios. No les interesan las promesas de Dios, les interesan las promesas que se están cumpliendo aquí en el mundo por parte de Satanás. Son los tibios que habla Apocalipsis 3:15, que dice que no son fríos ni calientes, esos serán vomitados de la boca del Señor. La pregunta que te invito a formularte es: ¿dónde estoy y qué estoy haciendo con mi vida de cristiano? ¿Soy trigo quizá creciendo en frutos y espíritu? ¿O soy cizaña solo estorbando la obra de Dios? Hermanos, sabemos que en esta parábola el trigo crece en medio de la cizaña. Estás en el mundo y desde ahí quiero honrar a Dios en medio de la cizaña. Quizá puede ser que seas el único creyente de tu familia, el único cristiano en la empresa, en tu trabajo. Como en el libro de Daniel que se está estudiando nos enseña que él maduró en medio de Babilonia, en medio de la cizaña y dio fruto. Tú lo estás haciendo. Estás proclamando las maravillas de Dios en tu vida a todos a quienes conoces. Les dices que Dios es el que te sembró, te regó, te dio luz y agua y te está sosteniendo ante los embates inclemenciales del tiempo. Hermano, estamos en el mundo y Jesús ora por sus discípulos en Juan 17. Le pide al Padre que no los quite del mundo, sino que los guarde, porque sabe que vivimos en el mundo sin ser del mundo. Es la esencia del cristiano ser luz en medio de las tinieblas, sal en la tierra. Por otra parte, hermanos, la cizaña crece en medio del trigo. El diablo mezcla a los suyos en medio de nosotros para destruir desde dentro. Es un caballo de Troya con enemigos adentro, es un caballo, es como ese regalo que se hizo en esta historia. Como dijo el pastor Daniel, ¿cuántos han entrado por las puertas de las iglesias y por las mismas se han retirado? Muchos parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Parecían trigo, pero eran cizaña. Y hay que cuidarnos de los falsos cristianos que traen falsas doctrinas, que además no dan frutos, al contrario, traen divisiones, disensiones. Pero allí mismo, como dice la Escritura en 1 Corintios 11, se harán manifiesto los que son aprobados. Debemos de localizar la cizaña
también en las enseñanzas de falsos maestros, en las doctrinas de demonio que siguen y traen algunos obreros fraudulentos, como nos dice 2 Corintios 11, que predican a un falso Cristo. Esos son los peligrosos entre falsos hermanos. Es como un soldado enemigo que en la guerra se pone tu uniforme y lo confundes. Es cizaña en medio del trigo. Saldrán de nosotros porque no son de nosotros. Y esta mezcla, dice la parábola, se mantendrá hasta el día de la siega. Llegarán los ángeles que serán los segadores. La parábola nos enseña que esta tensión espiritual se acabará el día de la siega, es decir, el día del juicio, donde vendrán los segadores. Entonces, hermanos, la cizaña será quemada y así será el fin del siglo. De ellos se echarán en el horno del fuego. Es una doctrina bíblica, hermanos. El infierno es una doctrina bíblica, es un lugar horrible. Si no te acercas a Jesús por su bondad, esperamos que sea el terror del fuego lo que te lleve a Él. Marcos 9:48 nos enseña que el infierno es aquel lugar donde los gusanos corroen eternamente, nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Por otra parte, el trigo será atesorado, el trigo es guardado, es la gloria del cielo para los creyentes. Hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Por qué nosotros, criaturas mortales, finitas, pecadores, ahora redimidos por Jesús, estaremos resplandecientes en el cielo? Por la gloria y para la gloria de Dios. Si eres creyente verdadero, que no mereces nada y lo sabes, y sabes que la salvación solo es de Dios, te asombrarás que Él es el que sembró, protegió de la cizaña. ¿Quién es el hombre para que Dios se fije en nosotros? En el Salmo 17, hermanos, nos dice que Dios nos guarda como la niña de sus ojos. Hay una canción incluso. En Éxodo 19:5 nos dice que somos su especial tesoro. En Romanos 9, que nos encanta, dice que somos un pueblo que será llamado pueblo suyo. En la boda de corderos es la novia. Nos llama hijos. Y en Apocalipsis 19:7 seremos esa iglesia que será su esposa. Jesús revela por qué pasan cosas malas en el mundo si ya está el reino aquí y cómo Dios provoca cosas buenas. Hermanos, el Señor se involucra en nuestras vidas. Caminamos por fe, pero la presencia de Dios es algo que podemos reconocer. Dios nos ha estado dirigiendo en sus manos y toda nuestra vida va de su mano para quienes creemos en Él. Todas estas parábolas que nosotros supimos tenían la pregunta, ¿por qué se le hablaba a la gente en parábolas? ¿Se trata de esconder verdades? No, es para enseñar verdades. Hermanos, la palabra del Dios es una palabra que debemos escuchar y enseñar. Y debemos a través de la palabra de Dios dar esa verdad, también nosotros. Pero estamos en el mundo, hermanos, y estamos al lado de la cizaña. Pero el rey está aquí y el reino ya llegó. Si el reino ya llegó, ¿por qué puede seguir la maldad reinando? Y es por eso que Juan el Bautista preguntaba si Jesús era el Mesías. Juan esperaba algo distinto, estaba encarcelado cuando manda a sus discípulos. Muchos discípulos de Cristo fueron discípulos de Juan, recordemos. Necesitamos conocer también el misterio, por qué siguen los justos viviendo en un mundo de maldad. El reino vendría en dos etapas, una de siembra y otra de siega. Estamos en la de siembra. No ocurrirían una detrás de la otra necesariamente. Hay separación divina entre justos e injustos, y eso será cuando el Señor Jesús regrese en gloria. Así será en el fin del mundo, dice la parábola. Cristo viene en gloria, hermanos, ¿lo crees? Los justos seremos bendecidos en la eternidad y serás resplandeciente, dice la parábola. Pero los injustos serán eternamente atormentados, también señala la Escritura. Hay maldad en el mundo, domina la maldad. No se sorprendan.
el trigo y la cizaña están unidos. Estamos poblando este mundo, hijos de Dios y hijos de Satanás. Finalmente, hermanos, tenemos que entender que nuestro Señor es el Rey de Reyes. Aún todos sus enemigos están tratando de luchar en contra del que ya triunfó. Jesús está sentado como Rey y su Padre está derrotando y cegando y sofocando la rebelión. Los que se están entregando al Señor por la predicación se están arrepintiendo y el Espíritu Santo está haciendo la convicción de pecado. Se ofrecen espontáneamente, como dice el Salmo 110 en el verso 3. Hermanos, hay un reino y ese reino está en guerra. Nosotros somos parte de ese reinado y nosotros somos soldados que debemos luchar por ese reino. Todos doblarán rodillas, hermanos, todos. Algunos porque son elegidos de Dios y otros lo doblarán también antes de irse a aquel lugar en donde sufrirán eternamente. Pero los escogidos, los que están inscritos en el libro de la vida, estos estaremos con el Señor reinando cuando Él esté en su trono, cuando ya haya llegado la siega. Hermanos, es en esta era donde la maldad, la influencia del mal, de Satanás, tenemos que vivir. Estamos en el mundo, no somos de este mundo. Los hijos del mal y los hijos del bien estaremos creciendo juntos y por eso debemos tener cuidado. Pero el reino de Dios prevalecerá. Pero ese mal no se acabará hasta que venga Jesús de nuevo. Jesús promete edificar la iglesia. Es su iglesia, la edifica, la suma, la sostiene, la preserva. Él es el rey de esa iglesia. Y nosotros somos regenerados, pero no hemos sido todavía glorificados. Somos nuevas criaturas, pero el pecado todavía mora en nosotros. En nuestra comunión con Dios tenemos gozo y esperanza, pero también vergüenza por el pecado que realizamos día a día. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero tenemos remanente de ese pecado. No somos practicantes del pecado, pero seguimos todavía teniendo la concupiscencia en nosotros. También dentro de nosotros hay tensión en la lucha, pero esa lucha es un indicativo de tu sumisión a Cristo. No es lo mismo estar en el terreno del pecado peleando contra Dios que el que está en el terreno de Dios peleando y luchando contra su pecado, contra la maldad. Igual el amor y la comunión de los creyentes, hermanos, todavía existe aún en nosotros envidias, contiendas, habladurías, chismes. Hay creyentes que no lo son, pero hay otros que sí lo son y están luchando por el pecado, contra el pecado. Por eso el Señor ha soportado, porque todavía a algunos les concederá arrepentimiento. Por eso no ha llegado todavía el tiempo de la siega. Por ello hay lucha y como creyentes tenemos impulsos que aún residen a responder cuando alguien nos ofende, nos hiere. Respondemos con iranía, pagamos con la misma moneda. Nadie ve cuando un creyente está luchando, pero Dios sí, y refrena a Dios a sus escogidos para no caer en pecado. El incrédulo experimenta lo contrario y el Señor le tiene un justo final. Por eso, ríndete hoy a Dios. Hoy, Señor, te está enseñando su mensaje. El día llegará en que el reino será revelado para todos, pero quizás ya no tendrás oportunidad de entrar porque será el tiempo de la siega. La siembra ha pasado. Las puertas del reino están abiertas hoy para ti. Si eres plantado, debes florecer y dar frutos en el lugar donde estás plantado. Predica a Cristo en tu trabajo, en tu negocio, en la escuela, en tu familia.
Estás plantado para dar frutos. Esa es la influencia del reino. Un enemigo plantó cizaña. Satanás imita a Cristo plantando a hijos del maligno. El malvado también planta persona. Entonces hay una lucha. Cuando Dios ha puesto en ti su palabra, tú tienes que dar frutos. Hermanos, es una parábola sencilla, no es una parábola compleja, pero tiene gran riqueza. Y no olvides, hermano, al diablo le gusta ocultarse después de haber hecho su maldad. Le gusta que le echemos la culpa a Dios. Es como ahora cuando leemos y vemos que cuando llega al malvado, lo hace de noche. Dios siempre, hermano, es paciente y no quiere que nadie perezca y que todos lleguen al arrepentimiento. Y se refiere a sus hijos, a su pueblo santo. Y nos dice en 1 Corintios 6 que así éramos nosotros, que encajamos algunos de nosotros en lo que dice 1 Corintios. ¿Cómo éramos? Teníamos maldad en nosotros, pero Él, por su gracia, nos ha redimido a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, terminamos diciendo que habrá una separación eterna entre los hijos del reino y los hijos del maligno. Aquellos que han sido rebeldes toda su vida y que han rechazado a Dios y su misericordia. Ellos serán atados y echados al fuego. Y los que siguen a Dios los seguirán en la eternidad. Los que siguen a Satanás también los seguirán en la eternidad. Entendido esto como el infierno. El que no recoge, dice la Escritura, desparrama. El que no está conmigo está en mi contra. El tiempo se cumplirá. La puerta se cerrará. Así como en el arca, en el cual había invitación para entrar. Y el arca era el Cristo de salvación. Hermanos, les dio 100 años mientras se construía la barca y después la puerta se cerró. Cuando la puerta se cerró, la sentencia había llegado. Dios te da la oportunidad antes de cerrar la puerta y quiere que estés con Él en esta naturaleza temporal que tenemos. Es el momento para proclamar que tú eres su Hijo elegido. Demos gracias a Dios por su bondad y demos gracias a Dios por ser trigo y no cizaña.